y hay que tomar en cuenta eso para que como médicos eventualmente veamos algún caso cuando nos parezca sospechoso. Y les decía, es antiguo porque hasta está en la Biblia, ¿no? Cuando se estigmatizaba a los pacientes, a los enfermos de lepra, incluso con esa ley de la lepra que ustedes pueden leer. Pero si se fijan en el cuadro, el sacerdote estigmatizando, ¿no?, al enfermo, pero él ya tiene algunas lesiones. Pese a ello, sí lo estigmatiza, ¿no? Y caramba, lo va segregando como había pasado hasta esa época. Les decía, ya se conocían las civilizaciones antiguas y referencias, en el anterior cuadro decía 500 o 600 antes de Cristo, imagínense, hay referencias históricas de la lepra y ni qué decir cuando uno lee las acciones de Jesucristo, ¿no es cierto? En alguna de esas también tiene un encuentro con leprosos. Porque el problema era conocido mucho más antes que ahora, porque al no conocerse un tratamiento, pues el problema podía seguir, manifestarse, crear un cúmulo de creencias equivocadas al respecto. Y lo que les decía, ¿no?, en referencias en la Biblia, en el libro de Levítico, en el libro de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, en fin, otros reportes en la India, ya desde 500 antes de Cristo, en Egipto. En las momias se han encontrado lesiones óseas que corresponden a la lepra. Y para nosotros esto habría comenzado con la llegada de los españoles en ese llamado descubrimiento, que ha hecho que se difunda el problema. Pero imagínense, recién en 1873, Hansen es el que describe y descubre al bacilo. Por eso también se le da el nombre de bacilo de Hansen. Y a la enfermedad algunos la conocen como hanseniosis. ¿De acuerdo? Un hallazgo ya posterior es que el Mycobacterium leprae era la única especie conocida, y en México en 2008 se ha encontrado una especie parecida que se llama Mycobacterium lepromatosis. Todavía en estudio, por eso es que no figura en muchos textos, porque para algunos es una variante, para otros no, sería otra especie. Les decía, también conocido como bacilo de Hansen, el agente que causa el problema, y es un bacilo muy parecido al bacilo de la tuberculosis, si se acuerdan, ¿no es cierto? Si bien podría comportarse como gram positivo, la particularidad de su pared hace que se lo clasifique como, dentro de los bacilos, ácido alcohol resistente. Por esas características necesita ser un parásito intracelular obligado, no tiene movilidad, ni cápsula, ni esporas, no hay formas de resistencia. Y una particularidad que lo diferencia del Mycobacterium tuberculosis es que se lo puede ver en agrupaciones que asemejan los amarros del cigarrillo, no la cajetilla, ¿no?, que tiene una forma específica determinada por el envase, sino antes venían los cigarrillos en amarros. Vamos a ver alguna figura más adelante. A eso se le llaman también globis, ¿de acuerdo? A diferencia del Mycobacterium tuberculosis, no se puede cultivar Mycobacterium leprae, no en medios convencionales, ni siquiera los que utilizamos para el bacilo tuberculoso. Se dice que su tiempo de generación también es largo, poco menos que con el bacilo tuberculoso, si hacemos comparaciones. 12 días, en cambio la tuberculosis hablamos entre 18 a 30 días, no se olvide. A la pared celular así compleja como las micobacterias, donde vamos a ver diferentes elementos que le van a dar esa particularidad de ser un bacilo ácido alcohol resistente. ¿Ya? ¿Dónde se ha de reproducir? Por esas peculiaridades, decíamos que es un parásito intracelular obligado. Una vez que ingresa al organismo, al ser detectado, si se acuerdan de inmunología, las primeras barreras inespecíficas incluyen algunos macrófagos circulantes en periferia y piel, ¿no es cierto? Y es con ellos con los que tiene contacto. Los macrófagos obviamente fagocitan los bacilos de Hansen, y en ellos se va reproduciendo de a poco. Y a partir de ellos se da la diseminación local y también vía nerviosa, primero por nervios periféricos sobre todo. ¿De acuerdo? Por esas particularidades se ha visto que tiene un mejor desempeño
crece mejor entonces a temperaturas menores a la temperatura corporal. Y por eso se lo puede ver en zonas de piel que están un poco alejadas, si vale el término, zonas donde habrá una temperatura algo menor a la del resto del cuerpo y donde pueden tener mayor facilidad de desarrollarse, ¿no? Lo que podríamos llamar zonas frías. Como factores de virulencia, veíamos hace rato en un cuadro, se reconocen algunos más importantes que lo diferencian del bacilo tuberculoso. Este glicolípido fenólico, por ejemplo, que tiene algunas particularidades, por ejemplo, la facilidad para adherirse, unirse con uno de los componentes del sistema del complemento, y como este elemento, el componente C3 del complemento, tiene un papel importante al mediar, al facilitar la fagocitosis, eso impide que este bacilo pues, también sea detectado por otros sistemas celulares más efectivos en la fagocitosis, ¿no? Por lo tanto, eso facilitará su diseminación. Esto también influirá, por ejemplo, limitando la entrada de antibióticos a las células que están infectadas. ¿De acuerdo? Y otro factor de virulencia es este lipoarabinomanano, que tiene una relación funcional, como dice el texto, ¿no? Con algunos lipopolisacáridos, y que también va a tener efecto inhibiendo algunos mecanismos inmunitarios, lo que ha de facilitar entonces la sobrevivencia del bacilo de la lepra y su posterior reproducción. Luego hay una serie de proteínas que tienen que ver más que todo con carácter inmunogénico, ¿de acuerdo? Todas estas para no solamente facilitar su supervivencia, sino para facilitar la elusión, la evasión de los sistemas, de los mecanismos inmunes conocidos. ¿Qué se espera en la patogenia entonces a partir de la infección? Una secuencia de hechos que se dan a partir de las lesiones en piel. La vía de ingreso puede ser eso, lesiones en piel, a veces en el campo o el contacto con las lesiones de pacientes enfermos, con heridas que tengamos, así sean microheridas, no tienen que ser heridas grandes. A veces lo que llamamos un rasmillón, la abrasión de ciertos lugares, provoca heridas, deja áreas expuestas por las cuales pueden ingresar microorganismos, ¿no? A partir de la piel lesionada, entonces, se ha de dar lo que les decía, ¿no? La propagación por vía nerviosa, primero por nervios periféricos. A partir de estas células de Schwann, que también son un excelente medio para que desarrollen estas micobacterias, entonces proliferan en estas células de Schwann. Eso, una vez que se han, si quiere, henchido de nuevos bacilos, va a facilitar el desplazamiento de bacilos. La vía linfática también es importante para que luego algunos ganglios linfáticos permitan la supervivencia y el desarrollo, la replicación de estos micobacterias. Y a partir de eso, ya en mayores cantidades, se dará la diseminación hematógena, que da lugar a colonización múltiple. Esa es una situación extrema que se ha de dar cuando no hay tratamiento, no hay control del problema. Entonces, la principal puerta de ingreso ha de ser bien, sobre todo lo que decíamos, ¿no? La que tenga lesiones. Y en forma secundaria, otro mecanismo de contagio es la inhalación del bacilo. ¿De acuerdo? La incubación larga, habíamos visto un periodo de replicación también largo, entre 3 a 5 años en promedio, en función a que se sumen a la infección algunos factores propios del hospedero. ¿Cuáles van a ser esos? Un factor natural de resistencia, un factor N. Hay ciertos portadores que son resistentes a ciertas formas de lepra, por ejemplo, y por eso se ha de ver que una variedad de la lepra, vamos a ver luego la clasificación para que me entiendan mejor. La lepromatosa sería la forma más dramática, más notoria, más impresionante de este cuadro, pero vamos a ver si tiene varias formas. Y se ha de ver, por ejemplo, ese tipo de lepra en pacientes que tienen un tipo de sangre determinado, como es el grupo A, y más aún en los que son portadores de un antígeno que también se porta en la sangre, que es el antígeno australiano, por ejemplo, ¿no? Y pues veremos también una mayor incidencia de esta lepra lepromatosa en pacientes que tengan deficiencias del sistema inmunológico.
Entonces, en esa clasificación, por ejemplo, hay una forma indeterminada, se dice, de la lepra. Es una clasificación clínico-patológica. Esta forma indeterminada es la forma inicial, cuando no se define el curso que ha de tener la lepra, porque las condiciones de todos no son las mismas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, hablamos de fase temprana, vamos a ver eso, que se han de ver en la piel lesiones maculares, manchas, si ustedes quieren. En términos médicos hablamos de máculas, ¿no? Ya no hablamos de manchas, no hablamos de granitos, hablamos de pápulas, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver lesiones maculares, manchas, si quieren, que estén hipo o hipercrómicas. ¿Qué significa hipocrómicas? Que tengan poca pigmentación, y las hipercrómicas serán, por lo tanto, las que tienen mayor pigmentación a la normal. Acá vemos esas diferencias, ¿no es cierto? Una mácula hiperpigmentada y esta es hipopigmentada, la coloración diferente a la piel normal, más clara. En el otro caso es más oscura, ¿no es cierto? O en otros casos podrán haber lesiones acrómicas, es decir, sin color, ¿no? O rosadas. Luego, lo que se va a notar de inicio es que en esos lugares donde hay lesiones disminuye la sensibilidad. La afección temprana de nervios periféricos implica que estos vayan perdiendo su funcionalidad y son zonas que las podemos lesionar, pinchar. Es una forma de diagnosticar para los dermatólogos, para sospechar que se trate de una hanseníosis. Luego vamos a ver la presencia de algunas lesiones únicas o en escasa cantidad en ejes longitudinales de los miembros, ¿no? Cara o glúteos. Cara donde se ven arcos superciliares principalmente, la zona un poquito más alejada, ¿sí, vale? Decíamos al comienzo, zonas más frías, entre comillas, ¿no? Luego, en los ejes longitudinales, en los huesos largos, por ejemplo, en los trayectos de huesos largos, podemos ver estas lesiones. Otra forma es la forma tuberculoide, que se da en pacientes que tienen una buena inmunocompetencia. Por lo tanto, veremos también las lesiones cutáneas, como hemos descrito, con algunas particularidades que no muestran diferencias grandes, digamos, respecto a los que ya hemos mencionado, que en la anatomía patológica se va a ver, por ejemplo, ya en estas lesiones, un infiltrado de linfocitos alrededor de células epiteliales. La presencia de células de Langerhans, son las células gigantes, y pocos bacilos, ninguno, porque la inmunocompetencia, al estar bien desarrollada, ha de limitar en parte pues, la proliferación y el crecimiento de estos. Por lo tanto, al haber pocos bacilos, se considera esta forma tuberculoide de baja infectividad. Cuando se hace una reacción de Mitsuda, es una reacción de intradermorreacción, que vamos a ver más adelante, se dice que hay una reacción positiva, y la presencia de un eritema nodoso, pues a veces se encuentra en esa forma. Es lo que decíamos, la forma tuberculoide. Solo lesiones en algunos lugares, lesiones eritematosas, siguiendo ejes del organismo, ¿se fijan? Luego está la forma lepromatosa, es la más impresionante, vamos a ver más adelante, y puntualizamos lo que decíamos hace rato, que esta se ha de presentar en pacientes con su inmunidad deprimida, o en este caso inmunidad celular no desarrollada. Ya las lesiones cutáneas van a ser mucho mayores, más evidentes, vamos a ver máculas, pápulas, nódulos eritematosos, vamos a ver la forma más adelante, y posteriormente la destrucción de tejidos, que es más impresionante en algunos lugares como cartílagos nasales, huesos, pabellones auriculares. La afectación de los nervios periféricos ha de ser mayor y también la pérdida de sensibilidad. ¿Qué significa esta pérdida parcheada? Van a haber zonas en las que no hay sensibilidad. En absoluto podemos hacer cortes, retirar tejido y no vamos a provocar reacción porque se perdió totalmente la sensibilidad. ¿Ya? No hay hipertrofia nerviosa, sin embargo, llama la atención esa pérdida sensitiva. ¿Ya? En la anatomía patológica veremos otro tipo de macrófagos, se le llaman los patólogos macrófagos de aspecto espumoso, por su aumento de tamaño debido a ¿qué? A la proliferación de poblaciones de bacilos.
¿Listo? Pocos linfocitos, no hay células de Langhans y numerosa la presencia, por eso macrófagos espumosos, perdón, el término, numerosos bacilos acidoresistentes, una gran cantidad de bacilos en las lesiones, en estos macrófagos y en difundidos órganos internos. Por lo tanto, la infectividad es alta, ¿no es cierto? El contacto con estas lesiones generará mayor riesgo de contraer el problema. La reacción de intradermos, reacción de Mitsuda, no se olvide, es negativa, pero sí vamos a ver ese eritema nodoso, lo vamos a ver más adelante. Esta es la forma necromatosa. Si se fijan, las lesiones son más evidentes en zonas, arcos superciliares, los pómulos, si se fijan. Se ve la presencia de ganglios linfáticos que han reaccionado, por eso el cuello tiene la apariencia de estar engrosado. Y en miembros vemos las lesiones ya mutilantes, deformantes. La pérdida de sensibilidad progresivamente aquí lleva a que a veces hayan lesiones de las que no se dan cuenta estos pacientes y van pues perdiendo porciones de tejido. Si se fijan ya, además del eritema nodoso que se ve acá, por ejemplo, ¿no? Como un nódulo grande, eritematoso, rico en bacilos. La forma borderline sería la que está en el límite, ¿no es cierto?, en que el paciente puede ir ya sea a una forma lepromatosa o a una forma tuberculoide, más benigna. Por ejemplo, hablamos de un borderline. El borderline lepromatoso tendrá más posibilidad de irse hacia la forma lepromatosa, ¿no? O el borderline tuberculoide, más bien con pocas lesiones, menores en tamaño y número, que lo acerca más a la forma tuberculoide más benigna. Y entre ambos todavía, para los dermatólogos, esa clasificación más exquisita, un límite al límite le llamaríamos, ¿no? En el que no hay una forma definida de la forma clínica. Habría en pocos casos una forma neural pura, se llama, es el menor número de casos, donde la infección se ha de dar solamente en raíces nerviosas. No han de haber lesiones cutáneas y el diagnóstico, por lo tanto, se hace más difícil, ¿no? ¿Cómo podemos acceder a raíces nerviosas si no es creando soluciones de continuidad en tejidos? Y la sospecha tiene que ser muy, muy exquisita, ¿no? Muy puntillosos en la observación, el diagnóstico, tal vez ver antecedentes, ver contacto, tal vez pacientes o gente que ha tenido contacto con estos pacientes, etc. La OMS simplifica esto por el curso clínico que tiene la lepra, y para la OMS ahí es la lepra paucibacilar y la multibacilar, que tienen relación con la forma tuberculoide y la forma lepromatosa. Bueno, la forma tuberculoide veíamos una baciloscopía negativa en algunos casos por la poca o escasa presencia de bacilos. En cambio, en la forma lepromatosa le llamamos multibacilar porque la baciloscopía siempre ha de ser positiva. Si se acuerdan, para la baciloscopía utilizamos una tinción ácido alcohol resistente, al igual que habíamos hecho con el Mycobacterium tuberculosis. Otro caso, ¿no?, de un paciente leproso con lesiones que, si se fijan, son impresionantes, deformantes, ¿no? Por eso dice, la lepra nos hace indeseables, algo así es la traducción, ¿no?, para el inglés. Para el diagnóstico de laboratorio, primero estará siempre la sospecha clínica, ¿no? Alguien que nos busque un paciente que, refiriendo eso, que le parece haber perdido sensibilidad en algún lugar o alguna lesión medio rara. En la experiencia personal que les puedo hablar, yo he visto 2 veces más lepra en los 8 años que estoy en el ejercicio, y en ambos casos coincidentemente habían placas de piel un poco induradas, uno en arco superciliar, en otro en pómulo, pero era como ver, por eso hablamos de placas eritematosas, cambió el color, placas si quieren un poco enrojecidas, que parecen mostrarnos piel gruesa, por ejemplo, un poquito más de lo normal, como si estuviera edematizada, pero con consistencia firme, ¿no? Es por eso pensar en la sospecha clínica, que no es una urticaria, no es una alergia, dice, porque muy localizada, aislada, no está como el resto de la piel. Y en esos casos, ¿qué se hace? Biopsia de piel. Ya es el mejor método diagnóstico para este caso. Les decía hace rato, no se puede cultivar.
¿no? ¿Qué hacemos con esas biopsias cortes? En las que aplicaremos la vaciloscopia. ¿Dónde? La biopsia de las lesiones cutáneas, les decía, ¿no? ¿Y de dónde tomar la biopsia? De los bordes de las lesiones. También puede ser biopsia de mucosa nasal, ¿no? Cuando hay lepra lepromatosa, la abundancia de bacilos facilita el diagnóstico. No va a ocurrir lo mismo con las formas borderline o la forma tuberculoide, ¿no es cierto? Y con eso tiene que ver lo que también, si recordamos tuberculosis, hemos visto como el índice bacteriológico, la clasificación por cruces de la vaciloscopía. ¿Se acuerdan de tuberculosis? ¿Sí? Entonces, un índice vaciloscópico será ese, ¿no? El promedio de bacilos observados entre lo que vayamos viendo. Y en este caso, para lepra, esta clasificación, pero que se parece al reporte de vaciloscopía en la tuberculosis, ¿no es cierto? Ningún bacilo en 100 campos, 1 o 10 bacilos en 100 campos, lo que poníamos, ¿no es cierto? Negativo, una cruz, 2 cruces, ese es el índice vaciloscópico. El índice morfológico, en cambio, nos muestra el porcentaje de bacilos sólidos respecto al total de 100 bacilos encontrados. Bacilos ácido alcohol resistentes, obviamente. Los que están en grupos, vamos a ver, creo que luego hay una gráfica de la agrupación de esos en globis o la agrupación en paquetes de cigarrillos, no se cuentan. Eso sí, en la observación debe anotarse el número y tamaño de los globis que se vayan a observar. Estos, ¿no? Uno me dice, pero así no es un paquete de cigarrillos, no, el que conocemos no, ¿no es cierto? Viene en cajita rectangular, con su, qué sé yo, sus fotos, etcétera, ¿no? Pero la idea es ver bacilos alargados que están agrupados, como los paquetes de cigarrillos antiguos, para hablar. Acá vemos cómo se observan, por ejemplo, las imágenes por ejemplo, aquí dice lepra tuberculoide, y el número de bacilos, ¿no? Que es diferente en las diferentes formas. En la lepra lepromatosa, abundantes bacilos, que los podemos ver, ¿no? Desde ya, si uno se pone a pensar vaciloscopía en biopsia, complica el diagnóstico, ¿no es cierto? No lo va a poder hacer cualquiera. Si hablamos de biopsia, el diagnóstico lo hará ¿quién? El patólogo. Pero estamos en un lugar donde no hay patólogo, está muy ocupado, nos da sus resultados en 1 mes, 2 meses, entonces tenemos que ver formas de diagnosticar más rápido. Y ahí nos valemos de la serología, ¿no? Que ya sabemos, buscamos nivel del anticuerpo frontal. Sobre todo ese es un factor, su elemento glicolípido fenólico, mediante pruebas como el ELISA, serológico, o pruebas moleculares como la PCR, que tiene mayor sensibilidad. Luego, como parte de ese diagnóstico, acá está la prueba de la lepromina, o la prueba de Mitsuda. Es una prueba de intradermoreacción. En parasitología han escuchado de eso todavía, ¿no es cierto? Las pruebas intradérmicas. En tuberculosis usamos la prueba de la tuberculina, o el PPD, ¿no es cierto? En este caso se llama prueba de Mitsuda o prueba de la lepromina, que utilizamos una suspensión de bacilos de la lepra muertos en una solución estéril, y eso se administra por vía intradérmica. Entonces consideramos si hay una reacción positiva cuando se forma una pápula endurecida o eritematosa, hay una figura por ahí. Ese es el principio de la intradermoreacción. Aquí se llama Mitsuda, en la tuberculosis se llama prueba de la tuberculina, ¿no es cierto? Y en parasitología hay varias formas de intradermoreacción. Eso, aquí está, la prueba, lo que decíamos, ¿no? ¿Qué decía la descripción en este caso? De una pápula endurecida eritematosa. Si quieren ustedes un granito de consistencia dura, con cambio de coloración rojiza, el eritema. Entonces, es la prueba de la lepromina. Entonces, debe ser la inyección intradérmica en el espesor de la piel. Cuando administramos el reactivo, es como si hiciéramos un abón, como si la piel tomara el aspecto de una piel de naranja. Estamos en espacio.
no sirve si le hemos colocado subcutánea debajo de la piel, ¿ya? Entonces, esta prueba de la lepronina sirve como un factor de pronóstico, además, no solo diagnóstico, acá decimos positivo. Pero, por ejemplo, si esta prueba persiste, nos hablará de que ese paciente puede ser resistente, o sea, no ha de ser una forma grave. Para otros cambia cuando en 48 horas esa pápula se había perdido. Le llaman prueba de Fernández, ¿no? Pero nos mostraría mayor sensibilidad al agente. Por lo tanto, tal vez podemos esperar diferentes formas clínicas. Nos quedamos con Vitsuda, intradermoreacción, nada más, no se compliquen con esto. Esto es para los dermatólogos. Luego, para los que conocen el inglés, una biopsia, o sea, de piel o de terminaciones nerviosas. Si se puede ver, acá es una especie de taladro pequeño, se llama eso biopsia en sacabocado. Es como un pequeño taladro de bordes circular, de extremo circular, con bordes afilados. Y como no hay sensibilidad, con eso se ingresa girando para sacar un taco del tejido. Como ven acá, ¿no? Girando es como si hiciera un corte y va a sacar un trocito de tejido de la piel. Y es donde vamos a hacer luego el examen histopatológico para que tengamos la confirmación histológica, ¿no? Ya sea de un bacilo similar al de la tuberculosis, como dice, pero en este caso nos interesa encontrar Mycobacterium leprae. La biopsia de piel es la más conocida. Y eventualmente podrá buscarse en ese tejido terminaciones nerviosas que estén afectadas, ¿ya? con las lesiones por lepra. Una prueba que ya no se hace mucho por el tiempo y lo complicado es la inoculación en animales, sobre todo en quienes, en los armadillos. ¿Por qué? Se dice que los armadillos son reservorios naturales de la lepra. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hace? Se busca, como dice un armadillo, de 9 bandas, se refiere a su espaldita, había que contarle, ¿no? Y en eso se inyecta ¿en qué? En su almohadilla plantar, el material sospechoso, o en sus fosas, en su nariz, ¿no? Y había que esperar, ¿cuánto? Imagínense, 6 meses para que ahí se forme un granuloma típico, etcétera, etcétera. Esperar 6 meses para un diagnóstico ya no va, todo esto más como miscelánea, pero para no olvidar que todavía se podía recurrir o se puede recurrir a pruebas que por lo antiguo pues ya se van desechando. Es una enfermedad que tiene tratamiento siempre y cuando se lo encuentre a tiempo, si encontramos el problema con cierta precocidad. Eso depende de nuestra curiosidad en un examen clínico, ¿no es cierto? Si alguien nos cuenta de cosas, pero vamos a pensar, no, parece una urticaria nomás, vamos a dejar pasar eso. Cuando se encuentra el problema, recordar que hay tratamiento que tiene que ser asociado. Usamos rifampicina, la dapsona y últimamente esta clofazimina. Está mal, aquí la M está por demás, por favor. ¿Ya? El combinar tratamientos es una recomendación de la OMS porque se han visto mejores resultados. ¿Qué hacer? En la forma lepromatosa, la más agresiva que habíamos visto, juntar los 3 agentes, dapsona, rifampicina y clofazimina, por 2 años, imagínense. ¿Por qué tanto tiempo? Recordemos el tiempo de replicación, la forma, el curso que tiene la enfermedad, hace que el acceso a estos tejidos infectados también sea dificultoso. De ahí que se hacen tratamientos prolongados durante 2 años. Y en la lepra tuberculoide se asocian los 2 primeros, dapsona y rifampicina, también durante 2 años. Los 2 primeros son de acceso relativamente fácil, el tercero no tanto, como vamos a ver más adelante. Esta dapsona, les decía, es relativamente económica, segura, tiene algunos efectos adversos, pero en general se la considera segura, ¿no? La rifampicina también es un antibiótico bactericida, más eficaz que la primera, pero les reitero, lo que hay que hacer es asociar, ¿no? Es poco accesible por el costo, pero muchos de los países, con el apoyo de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, pueden acceder a programas con suministro inclusive gratuito.
así como con la tuberculosis, ¿se acuerdan? Hay programas de tratamiento gratuito total, ¿no? En este caso se puede acceder a eso. Igual que el otro agente tiene fenómenos adversos, sobre todo la hepatotoxicidad, que hay que vigilar en estos pacientes. En último, esta clofazimina, si bien es muy segura, tiene efectos colaterales no tan importantes como los anteriores, pero el acceso es muy dificultoso. En los Estados Unidos es fácil encontrarla, en nuestros países no tanto. Ahí hay que hacer gestiones y demostrar que se trata de un caso agresivo para que en el ministerio nos puedan conseguir a la gente. ¿Ya? Pero es una diferencia importante como para que se pueda curar. La epidemiología nos muestra áreas en las que la lepra es endémica. Nuestro país pareciera exento, pero las fronteras no son así tan marcadas, ¿no es cierto? O sea, si hablamos de regiones, de ecosistemas, no es tan marcado que nosotros solo seamos altiplano en toda la extensión del país, no. Si se fijan, Brasil es zona endémica. Hay zonas tropicales que son limítrofes con ese país, amplio desde la frontera, por lo tanto, habrá que pensar que algunas zonas de nuestro país pueden ser endémicas por la vecindad con ellos, ¿no? Lo mismo pasa en Asia, en África sobre todo. En Europa casi ya no vamos a ver porque se considera que es una infección propia de zonas tropicales, que los varones están más afectados, proporción de 2:1. La incidencia, digamos, a nivel global no es tan grande, 15 millones en todo el planeta, 15 millones de... ¿Cuántos somos ahora? 7.000 millones, ¿no es cierto? No parece grande, pero sigue siendo importante. ¿De acuerdo? Para la profilaxis, ¿qué deberíamos hacer? El diagnóstico precoz para que diagnostiquemos y tratemos a estos pacientes bajando la posibilidad de diseminación de la infección. Como profilaxis, ¿qué se puede hacer? Usar la vacuna BCG, la misma que usamos para la tuberculosis. En este caso, en el caso de la lepra, tiene mejor efecto, mejores resultados. Es capaz de generar reacción inmunológica importante como para que no se llegue por lo menos a esas formas mutilantes, a la lepra lepromatosa. Y la quimioterapia de larga duración, lo que hemos visto en esos tratamientos de 2 años, que como médicos fáciles, es decir, tienen que tomar 2 años ya. Costo, accesibilidad, influye mucho. Con la tuberculosis tenemos problemas de convencer a la gente de que se haga un tratamiento de 6 meses. Imagínense 2 años. La labor es nuestra de concientizar a estos pacientes para que sí cumplan ese tratamiento de larga duración, ¿no es cierto? Ambas medidas van a ayudarnos a controlar el problema. A nivel de Bolivia, siempre hacemos un preámbulo, digo un complemento. Había un colega, el doctor Arnoldo Baptista, que reconocerle su mérito, se ha dedicado a estudiar la lepra en Bolivia. Él también estableció, ¿no?, que sí, llegó con los españoles, más aún en el 4.º viaje de Colón, ¿no?, por algunos trabajos que encontró, porque con esa época coincidía que la lepra había tenido un brote importante en Europa. Solamente en Francia, por ejemplo, había más de 2.000 leprosarios, lo que llaman algunos, o leproserías, son los centros donde se aislaba a estos pacientes. Hasta el 1941 no había un tratamiento efectivo. Antes de eso, ¿qué se hacía? Tratamientos con derivados de venenos de serpientes, comprensibles porque por la desesperación, si había una forma lepromatosa, deformante, mutilante, pues cualquier cosa era válida, ¿no es cierto? Posteriormente, de manera empírica, se hablaba de este aceite de chamugra, que como anécdota, cuando yo estaba en el lugar de ustedes, nos hablaban de ese aceite de chamugra como tratamiento de la lepra. En nuestro país todavía no se conocía hasta los 80s lo de la dapsona y la rifampicina, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿la prevención cuál era? No se conocía el efecto de la BCG ni del tratamiento largo en el aislamiento, es decir, separar, alejar a los enfermos del resto. Los norteamericanos han tenido ese mérito de encontrar, ¿no?, en zona endémica como la Luisiana, las sulfonas, la dapsona que les digo es una sulfona o sulfonamida, como efectiva en el tratamiento, en el manejo de la lepra. Y a Bolivia llegó por los 1950, pero así esporádicamente. En Sucre se hacía
había lugares donde se conocía más de la lepra y es donde se referían los pacientes al hospital real, al hospital, como el hospital de clínica se llama el Hospital Santa Bárbara, ¿no? Este es el doctor Arpundio con sus obras que ha hecho acerca de la lepra. Los leprosarios que habían en el Beni, habían varios, como estas poblaciones, San Juan también, otro en Gibraltar, en Santa Cruz era el más famoso, el leprosario de los negros, donde agrupaban a la mayor cantidad de leprosos de nuestro país. Ya luego otros lugares en otros departamentos. Y otro lazareto que tiene su propia historia hasta como parte del anecdotario de la medicina, porque se dice que estos pacientes pues servían como para aislar un poco más, encerrar a estos pacientes. Y el municipio tenía que suministrarles alimentos. Como siempre falla por la burocracia de los empleados públicos, se quedaban sin alimentos. ¿Qué hacían? Salían de sus lugares a pedir por las calles, ¿no? A pedir por las calles, anunciaban su presencia con sus campanas, esos son los cencerros, y con eso pues la gente por el temor les iba dejando mucha comida en sus puertas, pero para que dejen de circular por las calles. Imagínense, tenían que llegar a eso, ¿no? Entonces era una forma para ellos de conseguir comida que de otro modo no les llegaba. De Lazareto, más allá de haber tenido lugar esas anécdotas, se dice, ¿no?, que mostraba escenas así penosas porque directamente esos pacientes eran olvidados en esos lugares. Para esta época, cuando ni teníamos idea del tratamiento, no había otra. Se dice que la danza en Tarija de los chunchos es una alegoría de lo que hacían estos leprosos. Y llega un momento en que alguien decide el cierre del leprosario. ¿Qué han hecho con los pacientes? Se dice que los han envenenado en masa con algún argumento. Es parte de la historia negra de la medicina, porque a partir luego de envenenarlos se ha quemado el lugar como una forma de eliminar un foco que se considera infeccioso, ¿no? Hay más detalles en los libros de este doctor Bautista que alguna vez pueden buscar. Para recordar cosas, la lepra es una enfermedad crónica, la gente Mycobacterium leprae. La multiplicación muy despacio, habíamos dicho 12 horas o días. ¿Cuánto era? A ver. Días. Cuando normalmente los cocos que hablamos en 20 minutos se replican. Siempre hago esa comparación. Un coco en 20 minutos son 2, en 40 minutos son 4 y así sucesivamente. Por eso es que cuando hacemos un cultivo, así tengamos pocos microorganismos, para el día siguiente, 12, 18 horas, ya tenemos una población de millones acá, ¿no? Entonces, por eso las lesiones también pueden tardar en aparecer. Y ahí es importante, por eso, la anamnesis apropiada. Hace un año, que hace tiempo, sí he visto un paciente raro, creamos el contacto. Si no preguntamos, no nos lo dicen y no nos enteramos. Imagínense hasta 20 años, ¿no? Que va a afectar piel, nervios periféricos, mucosas, le hemos dicho, ¿no? Tratamiento con una terapia multimedicamentosa, básicamente la asociación de esos tres, si se puede, se transmite por las gotitas de fluye, pueden ser, o el contacto directo con lesiones, ¿ya? Las lesiones, hemos visto, sin tratamiento pueden ser deformantes, mutilantes, muy incapacitantes para muchas personas. El número de casos que ha ido reduciéndose, sin embargo, sigue siendo importante para algunos lugares, para zonas endémicas, ¿no? Y algunas otras lesiones, ¿no?, de la mutilación, imagínense, de miembros que llegan a causa de la lepra, las alusiones bíblicas a la lepra, cuando Jesús atendía, ¿no?, a una población de leprosos. ¿Hay preguntas? Si es que no, pues hemos terminado. Gracias por tu atención. Vámonos, jóvenes.